Entonces, notemos que partiendo del texto, al hacernos la pregunta de qué habla el texto, sacamos los posibles temas y vamos por partes en el texto. En el principio es un posible tema. ¿Creó Dios? Podría escribirse creó Dios o Dios creó. Otro posible tema, los cielos. Y otro posible tema, la tierra. Noten que hay 4 posibilidades temáticas ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos las pruebas. Bueno, ¿de qué habla? Tomamos aquí la primera posibilidad. Noten que en el primer ejemplo que nosotros usamos, que fue el de Juan 3:16, no usamos una tabla. En este caso, porque en Juan 3:16, aunque habían varias posibilidades temáticas, no lo hicimos así, porque era el primer ejercicio, así que había que ser más suave en el proceso, pero ya entre más avanza uno, ya puede hacer este cuadro para poder poner ahí las diferentes posibilidades temáticas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que escribí allá, lo voy a traer para acá. ¿De qué habla? ¿Verdad? Recuerda que estamos hablando de posibilidades temáticas, ¿no? Todavía no hemos sacado el tema, solo estamos identificando los posibles temas. ¿De qué habla? En el principio. ¿De qué habla? Tomo esto y lo traigo para acá. Dios creó. Los cielos. ¿De qué habla? Bueno, probablemente habla de los cielos. Y el otro es la tierra. Aquí tenemos ya las 4 posibilidades temáticas. ¿De qué habla? Probablemente habla del principio, probablemente habla de que Dios creó, probablemente habla de los cielos y probablemente habla de la tierra. Ahora voy nuevamente al texto. ¿Y qué voy a hacer? El contenido del texto lo voy a poner en estos numerales para poder ver cuánto del contenido del texto cabe ahí. En este caso, si el tema fuera en el principio, ¿qué dice de en el principio? ¿Qué dice de ese probable tema? Bueno, en el principio, ¿qué dice? Dios, Dios creó los cielos. ¿Y qué más dice en el principio? Dios creó la tierra. En el principio, ¿qué dice de en el principio? Bueno, dice que Dios creó los cielos y Dios creó la tierra. Si este fuera el tema, Dios creó, ¿qué dice de Dios creó? Bueno, dice el texto, Dios creó en el
principio. Segundo, Dios creó los cielos. Y tercero, Dios creó la tierra. Muy bien, si el posible tema es los cielos, ¿qué dice de los cielos? Noten que estamos viendo el texto, ¿verdad? Aquí no estamos inventando nada. ¿Qué dice de los cielos? Bueno, dice que los cielos los creó Dios. Pero ¿qué más hay de los cielos ahí? Dios creó los cielos. Y de los cielos ya no hay nada más. Porque después ya se habla de la tierra, se habla del principio, así que ahí ya no hay más posibles puntos mayores. ¿De qué habla? Bueno, si el tema fuera la tierra, ¿qué dice de la tierra? Bueno, el texto dice que la tierra la creó Dios. Vale. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Viendo los posibles temas y viendo los posibles puntos mayores ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Noten que en este caso, ¿cuántos puntos mayores tiene este posible tema? Tiene 2. Lo que estamos viendo es que cuando hay un tema, hermanos, la mayoría del texto, cuando ya se hacen estas posibilidades temáticas, la mayoría del texto cabe en esa posibilidad temática. Pero si ustedes notan, aquí hay un posible tema, pero ¿cuántos puntos mayores salen viendo el texto? Solo salen 2. Si vemos este tema, Dios creó, salen 3 puntos mayores. ¿Y salen de dónde salieron? De aquí. Dios creó en el principio. Dios creó los cielos. Dios creó la tierra. Noten que no estamos sacando nada de otros lados, ¿verdad? ¿De qué habla? De los cielos. ¿Pero qué dice de los cielos? Si ese fuera el tema, si el tema fuera los cielos, solo hay un punto. Ese no va a ser el tema entonces. Este igual, la tierra. Entonces, ¿cuál es el tema, el que domina en el texto? El tema es este, Dios creó. Porque tiene 3 puntos, no porque tenga 3 puntos, sino porque estos 3 puntos contienen todo el contenido del texto. Entonces, la conclusión, al analizar los posibles temas textuales de Génesis 1:1, vemos que el tema de Dios creó expresa más puntos mayores, por lo cual es el tema del texto. Los otros posibles temas se convierten en puntos mayores. Nota, los títulos, los cielos, la tierra, pueden considerarse temas en un contexto de bosquejos temáticos. Surgen de consultar varios versículos de toda la Biblia, pero no en este contexto de bosquejos textuales que surgen del texto. Ojo, entonces esto que quede claro, ¿verdad? Estos posibles temas que nosotros pusimos aquí, en el principio, los cielos, la tierra, ¿pueden usarse como temas? Sí, pero no en este método. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un método que nos lleva a sacar un bosquejo textual. Cuando decimos textual nos referimos a que solo tomamos un pasaje de la Biblia o varios, ¿verdad? Pero pues están en el mismo, digamos, en la misma carta, en el mismo libro. En cambio, cuando es temático, solo se toma el tema, pero los bosquejos surgen de diferentes partes de la Biblia. En este caso, nosotros no estamos tomando diferentes partes de la Biblia. El bosquejo sale solo de una parte de la Biblia. En el textual, siempre sale de una parte de la Biblia.
El temático puede salir de varias partes de la Biblia. En eso hay diferencia. El textual sale de una parte de la Biblia, el temático sale de diferentes partes de la Biblia. Pero ¿de dónde voy a tomar un tema? Bueno, de cualquier parte de la Biblia. En este caso yo podría tomar Génesis 1 y puedo sacar estos 4 temas y desarrollarlos temáticamente. Es decir, lo que implicaría que los bosquejos, los puntos mayores, los voy a buscar en otras partes de la Biblia. Mientras que en el textual no voy a otras partes de la Biblia, sino me quedo con una parte de la Biblia y de ahí saco el tema y los puntos mayores. De ahí saco el bosquejo. Entonces, de aquí ya viene el bosquejo. ¿Cuál es el tema entonces? Dios creó. Dios creó en el principio Dios creó los cielos y Dios creó la tierra. Bueno, un plus ahí o un avance. Esto, hermano, ya iba en su material que yo les mandé anoche. ¿Ya? Así que ese lo revisan porque ya está ahí. No es que se los voy a mandar, sino que ya está hecho. Bueno, pero un plus para los nuevos, ¿verdad? Porque los que ya han estado conmigo saben de que esto después ya se tiene que explicar, se tiene que ilustrar y se tiene que aplicar. Pero ese viene a ser el plus para los nuevos. Hermano Carlos, muy bien, ya tengo el bosquejo, pero ¿cómo lo predico? Bueno, esos son elementos que vamos a ver cuando lleguemos a la parte de homilética. Porque ahí vamos a ver cómo esto yo tengo que explicarlo, cómo lo tengo que ilustrar y cómo lo tengo que aplicar. Entonces, ¿usted puede predicar con esto? Sí, ya lo puede predicar, pero no tiene claro cómo lo va a explicar, no tiene claro cómo lo va a ilustrar, no tiene claro cómo lo va a aplicar. Que lo puede enseñar o lo puede predicar, ya sí, ya lo puede hacer, pero no con la misma profundidad que cuando usted ya se toma el tiempo para escribir lo que va a explicar, para escribir lo que va a ilustrar y para escribir lo que usted va a aplicar. Eso implica que se hace un análisis de varios elementos, pero que ya se puede predicar, sí se puede, pero no con la misma profundidad que se predica como cuando uno hace la exégesis y la homilética. Entonces, esos son los elementos que vienen más adelantito. Ahora, un último detalle. En el material que les mandé, hermanos, que esto es aclaratorio para los nuevos, los viejos. Recuerden que no son viejos de edad, no que ya tienen algún tiempo de estar conmigo. El material, ya saben que ahí decía análisis, análisis de la estructura del texto. Y decía ahí exégesis bíblica, creo que decía. ¿Por qué? Porque el análisis de la estructura del texto, que es lo que estamos haciendo aquí, que estamos analizando la estructura del texto. Este texto que está aquí tiene una estructura. Nosotros la descubrimos haciendo estas dos preguntas, de qué habla y qué dice de, ¿ya? ¿Qué dice del tema, verdad? Entonces, cuando ya identificamos, pues eso se pone en el bosquejo y entonces ya tenemos la estructura. Por eso se llama análisis de la estructura del texto. Pero esta parte que estamos viendo, esto no pertenece a hermenéutica. Esto pertenece a exégesis bíblica. Por eso yo les puse en el material ahí exégesis bíblica, para que no vaya a quedar la confusión de por qué el hermano puso aquí exégesis bíblica si lo que estamos viendo es hermenéutica, ¿verdad? Sino que esto lo hacemos como para ir avanzando un poquito en familiarizarnos con los métodos y ir aprendiendo un poquito más sobre cómo hacer los bosquejos.